The Babysitter Killer Queen llegó a Netflix y los fans consideran que la secuela es tan sangrienta y divertida como la primera película del 2017. Pero, ¿qué significa todo esto? Aquí te lo explicamos, pero cuidado con los spoilers. Killer Queen acontece 2 años después de The Babysitter, tras esa noche en la que el joven Cole se entera de que su niñera Bee formaba parte de un culto demoníaco que necesitaba su sangre inocente para un ritual satánico. Desafortunadamente, Cole tuvo muchas dificultades luego de esa noche. Todos sus compañeros de clase piensan que está loco, sus padres quieren enviarlo a un instituto psiquiátrico y su mejor amiga Melanie, la única que sabe que él no está mintiendo sobre el culto, está de novia con un idiota. Ni siquiera su consejero le brinda ninguna ayuda. I get it. You're a weird little dude with a crush on a murderous, fictitious babysitter. Freshman is hard for everybody. Para empeorar las cosas, cuando Melanie invita a Cole a pasar un día en el lago, las cosas se ponen feas. No solo Melanie y sus amigos están en la secta también, sino que todos los miembros de la secta de la primera película, Max, Sonia, Allison y John, vuelven a aparecer después de pasar 2 años en el limbo. Solo la oportuna llegada de la nueva chica del colegio, Phoebe, salva a Cole y los dos deben formar un equipo para sobrevivir hasta el amanecer. La sangre, las tripas y las risas vuelan rápido mientras The Babysitter Killer Queen se dirige hacia su impactante final. En el clímax de la película, el culto captura a Phoebe y Melanie atrae a Cole al lugar del ritual. Esto implica mezclar la sangre de los inocentes, es decir, la sangre de Cole, con la sangre de los sacrificados y tragarla. Pero antes de hacerlo, la niñera de Cole, Bee, quien solo había sido vista en flashbacks, reaparece de sorpresa para supervisar el proceso. Cole se sorprende al verla y aún más al saber que Phoebe también conoce a Bee. Bee fue la niñera de la infancia de Phoebe. Mientras llevaba a Phoebe a recuperar su conejo de peluche, Bee chocó con el carro de los padres de Phoebe, lo cual provocó un accidente que los mató. Luego de que los miembros del culto beben el cóctel sangriento y empiezan a desintegrarse, se revela que Bee manipuló los acontecimientos para sabotearlo todo. Ella dijo que sabía que Cole ya no sería virgen, lo que haría que la ofrenda de sangre sea impura. Y efectivamente, Cole y Phoebe habían tenido relaciones en la vieja casa del lago de los padres de Phoebe. Hay 2 razones para la vuelta de Bee. Primero, revela que su primer trato con el diablo no fue para mejorar su vida, sino para salvar la vida de Phoebe tras el accidente automovilístico. If she could be saved, what would you give? Look at anything. La segunda razón es que cuando Cole le dijo que la amaba hacía un par de años, esto la cambió. Luego, para asegurarse de que el culto desaparezca para siempre, Bee toma un trago de la ofrenda de sangre, evaporándose en humo negro. El padre de Cole llega justo a tiempo para ver la extraña escena que está ocurriendo. What the f*** was that? El señor Johnson se convence de que su hijo no está loco. Después de todo, Cole y Phoebe son libres para empezar una relación. El culto es derrotado y todo termina bien, ¿no? Tal vez no. En una escena de los créditos, se revela que aquel antiguo libro de hechizos que usaban para el ritual sigue en la playa, dañado, pero intacto. Esto significa que si la persona equivocada lo descubre, las cosas podrían volver a ir por mal camino. Y también está aquel comentario de Max al principio de la película. We finish this by sunrise, or we have to go back down to limbo for another 2 years before we can try again. Let's get our cold cocktail on and finish this. Esto podría significar que él, Allison, John y Sonia pueden volver de nuevo en 2 años. Aunque la primera vez el ritual se arruinó porque Cole los mató a todos, no por una ofrenda contaminada. Tal vez eso anule o altere el periodo de limbo de 2 años. Esos detalles demoníacos no quedaron muy claros. Considerando esto, el final de The Babysitter Killer Queen definitivamente deja la puerta abierta para The Babysitter 3. Pero ¿será que eran otra secuela? Todas las señales apuntan a quizás.
En una entrevista con Screen Rant, el actor Judah Lewis, que interpretó a Cole, dijo que mientras rodaban la primera película solo existían susurros e ideas de una secuela, pero ahora siente que hay muchas más opciones para explorar en una posible tercera película. Lewis continuó diciendo, no solo la relación de Cole con su padre cambia, sino que su relación con Phoebe también sería algo muy interesante de explorar. Además, tiene que graduarse del colegio y estoy seguro de que, como siempre, habrán demonios acechando, listos para atacar en cualquier momento. Algo nos dice que el descanso de Cole de toda esta carnicería será corto, probablemente de unos 2 años. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos del Looper sobre películas en Netflix vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.